Muy buenos días. En la sesión de química de 10.º grado vamos a ver la electroquímica. Vamos a comprender los conceptos de electroquímica, describir las celdas galvánicas y la electrólisis. La electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar los cambios que produce la corriente eléctrica y la generación de electricidad a través de diversas reacciones químicas. Las reacciones que ocurren en las celdas son reacciones redox, es decir, son reacciones de óxido-reducción. Las reacciones redox son aquellas en donde hay transferencia de electrones y cambia el número de oxidación de al menos dos sustancias. La transferencia de electrones que ocurren en ellas se basa en la capacidad de producir energía eléctrica por medio de reacciones químicas o bien producir reacciones químicas mediante el uso de la energía eléctrica. Las primeras son denominadas electroquímicas, es decir, en donde se produce energía eléctrica por medio de reacciones químicas. Y las electrolíticas son aquellas que producen reacciones químicas mediante el uso de la energía eléctrica. En la actualidad hay muchos dispositivos que dependen de la energía generada por métodos electroquímicos, como por ejemplo los marcapasos, los relojes digitales, las calculadoras, entre otros. Aunque la electroquímica no proporciona en la actualidad una fuente de energía a gran escala, el estudio e implementación de celdas solares, energía eólica, entre otras, está en aumento por ser fuentes de energías limpias. La electroquímica permite describir procesos como la construcción y el funcionamiento de baterías, la espontaneidad de reacciones de óxido-reducción, la electrodeposición o galvanoplastia y la corrosión de los metales. En los procesos electroquímicos se requiere de un plan de acción o método para meter una corriente de electrones en una reacción del tipo óxido-reducción. Celdas electroquímicas. Una celda electroquímica es un dispositivo que permite la interconversión entre la energía química de las reacciones de óxido-reducción y la energía eléctrica. En la celda electroquímica, las medias reacciones de oxidación y de reducción ocurren separadamente sobre una superficie llamada electrodo y los electrones transferidos circulan a través de una vía externa, es decir, de un circuito. Las celdas electroquímicas se clasifican en dos tipos: celda galvánica o voltaica. Según diversos autores como Raymond Chang y Kenneth Goldsmith, una célula galvánica o voltaica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea. Se le llama así en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta. En este tipo de celdas, las reacciones químicas espontáneas generan energía eléctrica y la suministran a un circuito externo. Vemos allí el dibujo de una celda galvánica. Aparece allí algo que se llama ánodo y cátodo. Estas celdas galvánicas están en diferentes recipientes, pero están unidas por un puente salino. El puente salino lo que hace es ayudar a que haya transferencia de electrones. En el ánodo se depositan las cargas positivas. Allí vemos la reacción de que el zinc 0 pasa a zinc más 2. Y vemos en el cátodo la reacción del cobre. Vemos que el cobre pasa de cobre más 2 a cobre 0, es decir, se reduce, mientras que en el ánodo ocurrió la reacción de oxidación, en el cátodo ocurrió la reacción de reducción. Supongamos que tenemos por un lado un recipiente con una disolución de sulfato de zinc y le introducimos un electrodo de zinc metálico
y por el otro un recipiente de sulfato de cobre y un electrodo metálico de cobre. El funcionamiento de la celda se basa en el principio de la oxidación de zinc 0 a zinc más 2 y en la reducción de cobre más 2 a cobre 0. Se puede llevar a cabo simultáneamente, pero en recipientes separados, con la transferencia de electrones a través de un alambre o conductor externo. Allí lo llamamos un puente salino. Esta distribución particular de electrodos y disoluciones se conoce como celda de Daniel. En la celda de Daniel, las reacciones son oxidación y reducción en los electrodos, es decir, las reacciones de semicelda o semireacciones son: en el electrodo se produce zinc que se disocia o que se ioniza en zinc más 2 electrones. Y en el electrodo o cátodo ocurre la reacción contraria, que es cobre más 2 electrones, es decir, en esta reacción se ganan los electrones en la reacción de reducción, y en el otro se pierden 2 electrones, es decir, la reacción de oxidación. Los iones cobre más 2 reaccionan directamente con la barra de zinc, a menos que las disoluciones estén separadas. La ecuación completa es cobre más 2 más zinc 0 produce cobre 0 más zinc más 2. Para completar el circuito eléctrico, las disoluciones se deben conectar mediante un conductor por el que se puedan pasar los cationes y los aniones desde un compartimiento hasta el otro. Este requisito se cumple con un puente salino, que es un tubo en forma de U invertida que contiene una solución de un electrolito cuyos iones no reaccionan con los otros iones de las medias celdas o con el material de los electrodos. Los extremos del tubo están taponados con lana de vidrio o sumergidos en un gel para que la solución no se salga cuando se invierta el tubo. La fuerza electromotriz y el potencial estándar de reducción. La diferencia de potencial existente entre el ánodo y el cátodo se denomina potencial. Coincide con la fuerza electromotriz. El potencial de una celda para una celda galvánica siempre será un valor positivo. Para esto la reacción de óxido-reducción deberá ser una reacción espontánea.